En nuestro primer episodio hablamos con Rodrigo Magallanes sobre cómo la pandemia del COVID-19 obligó a Mercado Libre a reinventar su Customer Experience y puso a prueba las diferentes dinámicas que la empresa tenía construidas alrededor del cliente. El comercio, tanto online como presencial, se vio muy beneficiado, pero tuvo que adaptarse a esta nueva realidad, que dejó una herencia de facilidades para los clientes y una serie de lecciones para los equipos de CX. Sin embargo, hubo otros sectores que tuvieron que reinventarse completamente, que estaban menos preparados para una coyuntura así y que tuvieron que agilizar sus procesos a toda costa. Uno de ellos fue la banca, que durante muchos años fue muy tradicional y rígida en sus lineamientos, y cuando llegó la pandemia tuvo una revelación un poco cruda. Sus canales se estaban quedando obsoletos. Se tuvieron que implementar diferentes soluciones, tomarnos y cogernos de la tecnología que hubiera a la mano para poderle dar respuesta rápida con un volumen altísimo de solicitudes de parte de los clientes y con las mismas manos. Vimos que ahí la tecnología era totalmente un aliado. Porque ante la imposibilidad de que las personas fueran a las oficinas, donde estaba concentrado gran parte del esfuerzo de experiencia del cliente, los otros canales podían llegar a quedar cortos ante la demanda de millones de clientes queriendo hacer trámites de oficina. Entonces, hubo también una migración altísima de todas esas otras transacciones que hacíamos en la oficina, algún pago de la tarjeta, pago de obligaciones, recaudos de las administraciones de los edificios, todo eso. Como no podíamos salir, pues teníamos que buscar, tengo que pagar esto por algún lado, debe haber otra forma, y los clientes encontraron esa otra forma que quizás los bancos no le habíamos dado a conocer tan fácilmente. Y así se inició la transformación que cambió por completo la experiencia en bancos tradicionales como Ave Villas. Estás escuchando The CX Breakroom by Infobip, el podcast donde te damos acceso exclusivo al breakroom de los gigantes del Customer Experience, para que puedas escuchar las historias de cómo lograron convertir grandes retos en sus mayores éxitos. La historia de hoy nos la cuenta. Mi nombre es Sandra Liliana Gómez, yo soy la directora de conocimiento del cliente del Banco Ave Villas. Yo soy Angie Vaca, y antes de empezar este episodio, asegúrate de que nos estás siguiendo en Spotify y Apple Podcast. Dale 5 estrellas y comparte. Así te vamos a poder traer muchas más historias. ¿Ya lo hiciste? Entonces, bienvenido a The CX Breakroom. Según datos de Funcas, para 2021 se había duplicado el número de clientes que usaban banca online todos los días con respecto a los datos de antes de la pandemia. Pero como escuchamos al principio, la banca era un sector que tuvo que acelerar ese proceso. Pero además de la pandemia, hubo otro suceso que hizo que los bancos tradicionales tuvieran que reinventarse de forma considerable. Los bancos digitales o neobancos llegaron hace un buen tiempo en Latinoamérica y en la actualidad han llegado a modificar la forma en la que los ciudadanos interactúan con sus finanzas, con especial atractivo para los jóvenes, poblaciones de bajos ingresos y pequeñas y medianas empresas. Aunque los neobancos atrajeron una cantidad de personas considerable por su atractivo en lo digital, bancos como Ave Villas entendieron que lo que había que hacer no era transformar sus canales para ser como uno de ellos, porque como bien lo dice Sandra, de todas maneras hoy tenemos un target diferente de clientes, ¿no? O sea, los neobancos y los bancos tradicionales. Y si bien la pandemia les había enseñado que era necesario un replanteamiento de sus canales y apoyarse más en la tecnología, ellos se dieron cuenta que su fuerte no iba a ser la digitalización, sino más bien mejorar la experiencia tradicional de la banca. Nosotros, como un banco tradicional, tenemos una red de oficinas donde hay personas que atienden, y si tú quieres una atención más personalizada, más de tú a tú, más de sentarte con un asesor y tener una charla de qué más me conviene, si tomar una tarjeta de crédito, si tomar un crédito para mis vacaciones, o cuál es el producto más adecuado que se me adecue a mis finanzas personales, y nosotros
como bancos tradicionales tenemos que aprovechar esa ventaja que tenemos de tener esa red de oficinas que le da y humaniza ese servicio. Y ahí fue cuando Avevillas tomó la decisión de no solamente mejorar su experiencia de canales digitales, sino de reforzar esa robusta red de canales físicos. Y para eso empezaron a implementar varias estrategias. La primera, delimitar muy bien quién era ese cliente al que le querían llegar. Pues tuvimos un cambio y una renovación de marca, ¿no? Que es estar o trabajar codo a codo con los empleados de Colombia, ¿sí? Desde que tienen su primer empleo hasta que ya se pensionan. Entonces es estar, digamos, acompañándolos en toda su vida laboral y generarles las necesidades, es hacer lo que llama nuestro presidente co-banking, es decir, no ser el apoyo o el que le prestas o el que le vendes ese servicio, sino hacer el banco con nuestros clientes. Digamos que todos esos ideales ayudan a que la gente, digamos, le ponga como el corazón a eso que hace y efectivamente mire hacia un mismo lugar. Y para poder alinear ese propósito, se inventaron los rituales. Digamos, los rituales son importantes dentro de una cultura organizacional porque generan como ese sentido de pertenencia, ese compromiso, esa interiorización de conceptos, digamos, hacia esa cultura que se quiere lograr. En el caso nuestro, pues es como esa cultura de generar una experiencia memorable a los clientes y en ese sentido, pues tenemos varios rituales. Porque así como el ritual de lavarse los dientes después de comer o de leer un libro antes de dormir, los rituales organizacionales dan la oportunidad de que todo el equipo se involucre con un propósito común. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un tema lo llamamos Juntos Escuchando, muy amarrado a lo que tenemos de Juntos Trabajando, que es como nuestro nuevo eslogan en Avevillas Cobanqui, donde escuchamos la voz del cliente. Tomamos unas grabaciones, ya sea de encuestas o de llamadas de cliente, y ponemos a todo el banco a escuchar eso. Los programamos un día para que todos en el banco estemos escuchando una voz del cliente y generan, digamos, alrededor de eso que están escuchando, generan ideas. Nosotros sorteamos esas ideas y las ponemos en acción y miramos cómo las ponemos en acción. Pero tener rituales no solo va de cara a reconocer los problemas y las cosas negativas. También está en cómo impulsar por dentro a la organización y mostrarles que cuando las cosas se hacen bien, el cliente lo reconoce. Sí, y cuando hablamos también de cosas positivas y de clientes que cuentan su historia de positiva, de por qué el banco a veces les brindó la mejor experiencia, lo hacemos también donde resaltamos allí la labor, como esas diferentes áreas que intervinieron en que ese cliente tuviera un buen servicio en esa oficina o esa regional o esa zona que tuvo un excelente servicio con ese cliente, o ese asesor del contact center que lo atendió de maravilla a través de una llamada telefónica y le dio solución y le dio tranquilidad. Entonces, y ahí también hay un ritual de agradecimiento, por ejemplo, de agradecer a esas diferentes personas que hacen posible como que un cliente esté satisfecho, digamos, con el servicio que tenemos. Sumado a tener rituales y tener muy claro el foco de clientes a los que le quieren llegar, crearon el Consejero Aval, una solución hecha a partir de inteligencia artificial que busca entregar un servicio hiperpersonalizado. Básicamente, adaptar a la era digital una conversación con un asesor. Entonces, el Consejero Aval lo que pretende esto es entregar, digamos, una asesoría que responde a esas necesidades específicas del cliente, que conoce al cliente, porque el cliente se loguea, ya sea en Avevillas App, ya sea en su banca virtual, y obviamente allí este consejero conoce tus datos y sabe cuáles son los mejores consejos que te puede dar para la necesidad que tú le estás planteando. Oye, no, es que quiero ahorrar, quiero hacer mi presupuesto, quiero
irme de vacaciones el otro año, pero necesito 20 millones de pesos, entonces ¿cómo lo puedo hacer? Y el Consejo Aval te plantea ahí como diferentes soluciones muy acorde a lo que tú tienes dentro de tus gastos y de tus ingresos. Y aunque el consejero Aval apenas está en la primera fase, lo que quiere Banco Avevillas es que se convierta en un servicio que pueda ser la mano derecha del cliente y asesorar sus decisiones financieras más importantes. Una de las que buscan acompañar es la migración a breve, el nuevo sistema de transferencias que revolucionó el sector bancario, pues ahora no solo las transferencias son inmediatas, sino que también son gratuitas. Y como Sandra nos lo dice, esto cambió la conversación sobre cómo atrapar al cliente en el banco, porque si bien antes la pelea era por las tarifas, tasas y precios, hoy en día ese diferencial está en la experiencia del cliente. No está en las tarifas, no está en el tiempo, está en la experiencia del cliente, en cómo le vamos a solucionar todas esas solicitudes o inconvenientes del cliente de manera oportuna y de manera más rápida. Entonces el banco que lo haga con la menor cantidad de fricciones, pues es el banco que va a generar esa diferenciación. Y eso no solo es mejorar los canales de atención al cliente, sino también es hacer los productos más sencillos, para que los clientes sientan un aliado en el banco. O sea, ¿cómo puedo tomar esto que es tan bueno y aplicarlo en los diferentes productos que tengo? Entonces, como no solamente en las operaciones B2C, o sea, de los servicios que le prestamos a nuestros clientes persona natural, sino también cómo apoyamos al empresario y al pequeño empresario para que utilice esta nueva manera de hacer pagos y transferencias y también y aproveche, porque es una ventaja importantísima, digamos, para que esa pequeña empresa crezca. Creo que también eso trae muchísimos beneficios hacia allá. Y pues el banco, como lo tiene que aprovechar, pues tiene que hacerse aliado y digamos que en nuestro caso, hacer co-banking con esas empresas a las que les prestamos servicios. Y como te digo, ¿cómo es que vamos a innovar con esa nueva forma de hacer pagos y transferencias? Con este nuevo panorama, teniendo en cuenta que el Customer Experience debe ser de primera y que las redes de oficinas en conjunto con la tecnología deben estarse optimizando constantemente, para Banco Avevillas hay una gran meta: aprovechar la tecnología para descongestionar las oficinas de trámites sencillos y convertirlas en centros especializados. Donde yo pueda ir y conversar y tomarme una taza de café y tener un servicio súper personalizado y que al final yo salga tranquilo de allí diciendo, oiga, ya sé cuál es la mejor decisión para mí. Ya el proceso de solicitud y lo demás, que es como lo operativo, ya digo yo, bueno, listo, lo hago aquí de una vez contigo que estoy acá en la oficina, o voy a utilizar los canales digitales porque los tengo. O sea, ya eso digamos que es mi preferencia, pero ese punto previo a tomar una decisión de crédito, siento que las oficinas y hacia eso deben evolucionar. ¿Y eso lo están trabajando? Es básicamente una serie de iniciativas que buscan precisamente eso, cómo mejoramos los procesos en el banco para que al final el cliente pues perciba un excelente servicio. Entonces es un poco eso. Y obviamente apoyar a esa persona que está ahí de cara al cliente. Y creo que es lo que vamos a empezar a explorar. Pero yo creo que ahí la tecnología juega un papel primordial de cómo esas personas se vuelven expertas en nuestros productos, pero a veces ni siquiera tienen que sabérselas todas, sino que hay, no sé, un agente virtual de IA que le esté ayudando a resolver unas inquietudes específicas de cliente. Hoy en día, además de estar innovando con el consejero Aval y en la experiencia del cliente a través de la creación de rituales, Banco Avevillas está usando la tecnología y la analítica para optimizar procesos que les permitan estar cada vez más cerca de los centros especializados que se apoyan en la premisa de banca tradicional.
Porque más que implementar tecnologías y canales, un buen CX es aquel que permite que el cliente los use de acuerdo a sus necesidades y que sienta siempre la promesa de valor de la compañía. Que en este caso no es una gran digitalización, sino como esta permite que la experiencia del cliente en cada oficina o canal electrónico se sienta como conversar con un aliado. Cuéntenos, ¿cómo sienten que impacta usar la tecnología para mejorar los canales tradicionales? Y si quieren también nos pueden contar cómo sienten que esto ha impactado a los bancos. Los leemos. No olviden contarnos qué tal les pareció este episodio. Agradecemos a Sandra y Banco Avevillas por su participación en este podcast. Este episodio fue producido e investigado por Sergio García y Laura Paz. La musicalización estuvo a cargo de Cristian Cerón. El diseño visual es de Infovip. La locución y la entrevista estuvieron a cargo de quien les habla, Angie Vaca. The CX Break Room es un podcast de Infovip y Naranja Media. Nos vemos en un próximo episodio. Si te gustó este episodio, no te imaginas lo bueno que va a estar el próximo. Dale al botón de seguir para que no te lo vayas a perder por nada. Y mientras esperas que salga, ¿por qué no escuchar lo que hablamos en el Break Room de otra empresa? Dale play al episodio pasado y déjanos saber en los comentarios qué tal te pareció.